Y bueno, algo que nos gusta junto con el carrete, la fiesta, nos gusta mucho a nosotros también aprender y prepararnos en lo que es el estudio de la Biblia, porque creemos que la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra, dice Salmos, y lumbrera es mi camino. Y creemos, para nosotros la Biblia es fundamental que la conozcamos, que podamos aprender de ella. Por eso, si nunca habías hecho un curso de Biblia, si estás recién interiorizándote, no te preocupes, esta es la instancia y esta es la oportunidad. Vamos a estudiar harto la Biblia en esta iglesia, va a ser una de nuestras características, que nos gusta estar muy centrados en una sana doctrina, en la palabra. Así que están todos invitados a estar leyendo su Biblia. En las 2 semanas anteriores, que no pude estar, pero ustedes tuvieron una introducción a la Biblia y también vieron algo del Antiguo Testamento. Hoy día vamos a ver brevemente lo que es el Nuevo Testamento, y desde la próxima semana vamos a empezar a estudiar un libro que creemos que es fundamental para poner un muy buen cimiento, una buena base, un muy buen fundamento, que es el libro de Efesios, que es uno de los libros del Nuevo Testamento que les vamos a invitar a estudiar. Así que, como los vamos a dejar a todos con tareas, yo quiero que me ayude ahí mi esposita. ¿Me puede traer los nuevos Testamentos? Entonces trajimos, para que nadie diga no puede leerlo porque no tiene Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Entonces ahí la modelo preciosa, que va a pasar de inmediato, entonces ya no hay excusa que no levante la mano, porque quien no tiene Biblia hay para todos. ¿Ustedes tienen Biblia? ¿Los dos? ¿Tienes tuya? Porque después va a decir no puede leerla porque la Inés estuvo leyendo toda la semana. Pues tienen 2, perfecto. Que cada uno tenga la suya propia. Todos tienen, listo, entonces ya no hay excusa, ¿sí? Van a encontrar ahí el libro de Efesios. Son 6 capítulos. Se los leen en media hora, así, y leyéndolo con calma. Es muy breve, pero lo vamos a estudiar capítulo a capítulo por 6 semanas. Entonces, próxima semana, adivinen qué capítulo vamos a leer. Bien estudiaron. Vamos a partir con el séptimo. Entonces vamos a estar estudiando un capítulo cada semana, partiendo la próxima semana, que como es la inauguración, igual vamos a hacer todo estudiar en el capítulo 1 del libro de Efesios, porque queremos invitarles y que todos estemos también estudiando, preparándonos, formándonos en el estudio de la palabra. Hoy día vamos a hablar en forma más general del Nuevo Testamento. Y bueno, yo sé que en las semanas anteriores ustedes estudiaron acerca de lo que es la Biblia en su visión general. La Biblia, como ustedes ven, ya lo deben haber visto, la palabra Biblia, a ver si le enseñan, ¿de dónde viene? De Biblos. Muy bien, ¿y qué significa Biblos? Muy bien, es lo más parecido a biblioteca, es un conjunto grande de libros. De hecho, la Biblia que tenemos todos los cristianos, la Biblia tiene, ¿saben ustedes cuántos libros tiene en total? Tiene 66 libros en total, la Biblia completa. El Antiguo Testamento, que nos narra desde la creación, pasando por todas las historias del reino, de la formación del reino de Israel, hasta los profetas, que llamamos los profetas grandes y pequeños, los profetas mayores y menores, cubre un periodo de cerca de más de 2000 años de historia, un periodo bastante largo. Son 39 libros, que termina el Antiguo Testamento con un profeta, con el profeta Malaquías, que también en la historia es el último profeta que lleva la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y luego de eso, en todo el Antiguo Testamento, viene lo que llamamos un periodo de silencio, en donde por cerca de 400 años el pueblo de Israel no recibió ninguna palabra de Dios. Fueron 400 años muy tristes para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no tenía una relación con Dios como la tenemos nosotros. Nosotros, cuando queremos orar, vamos a nuestra pieza, nos encerramos,
Y oramos al Señor y el Espíritu Santo dice la Biblia que está con nosotros, tal cual como Jesús estuvo acá en la tierra hace casi 2000 años. Y nosotros podemos orar a Él directamente y con toda confianza. Y sabemos que entramos a la presencia de Dios en todo momento y podemos permanecer en su presencia. Es increíble porque aquí uno va en el metro, ¿te han visto cómo uno entra en el metro? Lo meten al metro, todo apretado, y lo sacan, claro, y ojalá que no le toque uno muy grande al lado para que no levante mucho el brazo. Y a pesar de eso, en ese momento uno puede estar en la presencia de Dios y dándole gracias al Señor, por todo lo que Él nos ha dado y escuchando la voz de Dios. Eso el pueblo de Israel no podía tenerlo, porque el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, no tenían una relación directa porque no había un camino al Padre abierto para todos. Ellos tenían que escuchar a Dios a través del ungido, a través de los profetas, y los distintos profetas y sacerdotes que hubieron en toda la historia del Antiguo Testamento. Eso lo estudiaron hace 2 semanas, la última reunión que tuvimos, en donde les contaron también todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Son 39 libros. Para que no tengan confusión, la Iglesia Católica también tiene el mismo Antiguo Testamento que nosotros, pero si alguien ha visto alguna vez una Biblia católica, tienen 7 libros más, pero que también la Iglesia Católica los coloca como deuterocanónicos, que son como libros más históricos que para establecer doctrina. Entonces ahí ustedes van a encontrar que hay unos libros, pero en general con la Iglesia Católica estamos súper de acuerdo con esos libros. Estos 39 libros también son los mismos que reconoce el judaísmo. Ellos reconocen la Torá, donde están los 5 primeros libros de la ley, y el resto, entre los escritos y profetas, reconocen prácticamente los mismos libros que nosotros también reconocemos. Como ustedes saben, el pueblo judío hasta hoy sigue esperando la venida del Mesías, que no reconocen a Cristo como el Señor y Salvador. Entonces ellos hasta Malaquías estamos todos ahí, incluso con el mundo judío, se reconocen estos libros como inspirados por Dios. Así es como Pablo nos dice, toda la escritura o todos los escritos, los escritos son inspirados por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y son estos libros los que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, tuvo acceso y los leyó. Dice la Biblia, nos dice Lucas, que cuando Él se presenta, o la primera aparición que Él hace ya iniciando su ministerio, fue justamente leyendo al profeta Isaías. Y en todos estos textos, estos escritos, estos 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías, lo que hay es una preparación para lo que es la venida del Mesías, que todos hasta ahí, que todos estaban esperando. Y es muy lindo porque es un periodo de varios miles de años en donde lo que hace la Escritura es mostrarnos cómo Dios va preparando el escenario. Esto es como si fuese una obra de teatro en varios actos. Estos son los actos preparatorios a que Dios revele, como que sacáramos este velo y reveláramos un misterio. Ese misterio que Dios revela en Jesús, de cuál era el plan que Él tenía para nosotros. Entonces, todo ese Antiguo Testamento son miles de años de historia reflejados en estos 39 libros que nos hacen una preparación de todo el escenario para que en el cumplimiento del tiempo se cumpliera la promesa de Dios de la venida de Jesús. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado y conocen el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cuál creen ustedes que es la primera vez en donde se habla de que va a venir un Salvador? De que hay alguna promesa, hay alguna esperanza para este hombre que cae en el huerto del Edén. ¿Y cuál esa primera? ¿Qué dice la Escritura ahí? ¿Qué dice? Eso es la promesa y lo que le dice Dios a Eva. Le dice, tu simiente. Dale. Está cargando. Tu simiente te herirá en la cabeza y ella te herirá
y ella le herirá en el calcañar. Y habla, es tan lindo, bueno, ahora no es Antiguo Testamento, no tenemos tiempo para vendernos con calma, pero lo lindo es que desde el momento mismo en que el hombre hizo esa tremenda embarrada, y uno le echa la culpa a Adán, pero yo creo que hubiese sido cualquiera de nosotros si hubiera comido la fruta solito y antes. Y no le echemos tanto la culpa. Y el árbol completo. Hemos hecho un asado en el árbol. Si no le echemos tanto la culpa. Pero lo increíble es que desde el mismo momento en que Adán y Eva cometen este tremendo error, permitiendo que el pecado entrara acá en la tierra y en la humanidad, desde ese mismo momento Dios también comienza a declarar una promesa de que Él tenía el control y de que este mundo iba a poder ser redimido. Y todo el Antiguo Testamento, si alguien alguna vez lo ha leído o ha leído pasajes del Antiguo Testamento, a veces hay pasajes que tú vas a leer y no vas a entender, pero si tomas esta clave que te estoy diciendo ahora, que es que el Antiguo Testamento es la preparación del escenario para la revelación completa que viene en Jesús, uno puede entender de mucho mejor forma todo lo que pasa en estos 39 libros, entendiéndolo como la preparación para lo que viene en el Nuevo Testamento. Entonces, les invito a que juntos leamos, para que todos pongan sus Biblias. Vamos a Hebreos. Me encanta cómo comienza el libro de Hebreos. Hebreos 1. Hebreos 1, en el Nuevo Testamento, ¿qué página es? ¿Quién estaba leyendo el Nuevo Testamento? Pero en las páginas más fáciles de irlo ahí. Bien, ¿qué página? 392 del Nuevo Testamento que acabamos de regalar. Muy bien. Hebreos capítulo 1. Y el Nuevo Testamento que vimos en página 392. Miren lo que dice ahí, Hebreos 1 al principio, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y eso es lo que dice, que es lo que estábamos justamente comentando. 39 libros, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas que hubieron antes de Jesús. Volvamos a leer en el 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que él. Amén. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a estar también estudiando cuando estudiamos Efesios, estudiando el Nuevo Testamento. Y lo que aquí nos dice, en el Antiguo Testamento Dios habló por todos estos profetas, pero en el Nuevo Testamento lo que hace Dios es, luego de haber preparado ese escenario, una vez que está todo listo en este gran teatro, llamémoslo así, de la creación, del universo creado por Dios y la humanidad, está todo preparado para que haga su aparición triunfal, el misterio revelado que Dios había mantenido oculto por miles de años. Y así es como aparece Jesús. Y el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a ver ahora, es la aparición de Jesús, su vida, todo su ministerio, y luego de eso también la obra que hacen los seguidores de Jesús. Si avanzamos ahora, quería mostrarles algunas fotos, algunas imágenes. Arriba podemos ver estos rollos
donde antiguamente lo que se hacía era mantener, en la época de Jesús básicamente, ya la escritura, los textos de todos los textos del Antiguo Testamento se mantenían en rollos, en donde lo que se hacía en la sinagoga eran los lugares de reunión de los judíos, entraban y ahí ellos tenían estos rollos. Anterior a esto, lo que se hacía en la escritura tratar de mantenerla en papiro, ¿sí? No era llegar y ir a buscarlo a la biblioteca, porque todavía no había imprenta, ¿cierto? Tampoco había internet, no siempre hubo internet, WhatsApp no siempre hubo, ustedes lo sepan. Entonces lo que se hacía es que inicialmente se preparaban unos principios, sobre todo antes incluso de estos rollos, lo que se hacía era preparar unos papiros que le llamaban, básicamente hecho, por ejemplo en Egipto lo hacían con hojas sacadas de orilla del Nilo, unas hojas que se trataban de dejar secar, y ahí se iba escribiendo encima. Era bastante difícil poder ir escribiendo y manteniendo los textos. Eran materiales que también se iban deteriorando en el tiempo. Por lo tanto, en el pueblo de Israel lo que se hacía es que era muy valorado también el oficio del escribano, que era aquel que era capaz de hacer copias pero perfectas del texto anterior. La Biblia que nosotros tenemos, es muy lindo después poder estudiarlo con más calma, no tenemos todo el tiempo ahora, pero es muy interesante ver cómo inicialmente la escritura, toda la historia del Antiguo Testamento, básicamente inicialmente se iba pasando de generación en generación de manera oral. Se le iba diciendo a los niños, por eso también era tan importante la enseñanza a los niños e ir repitiendo. Dice, este libro de la ley tú lo guardarás, lo enseñarás a tus hijos, lo escribirás en tu frente, en los muros. Para el pueblo de Israel, para el judío hasta hoy día, el texto en sí mismo también es sagrado, y la importancia que tiene poder transcribirlo de manera perfecta es un oficio. No fotocopiarlo, sino que hasta hoy día todavía hay personas que lo hacen a mano ya como más como un arte, pero en la época de Jesús la única forma de poder ir pasando de generación en generación era por un lado aprenderse de memoria los textos y por otro lado poder copiarlos pero de manera perfecta, sin que hubiese ningún error en una traducción ahora. Y ya para la época de Jesús habían avanzado un poco y ya eran capaces de mantener esto en rollos, quizás como el que vemos ahí arriba o como este que tenemos acá. Pero imagínense, todo el Antiguo Testamento, que eran 39 libros, no cabe en un solo rollo. Entonces se mantenían rollos por los distintos libros, o había libros que eran demasiado grandes para un rollo y se tenían varios rollos de ellos. Eso es lo que había en la época de Jesús. Y también el Nuevo Testamento, que es el que vamos a hablar ahora, el Nuevo Testamento, la Biblia tenía 66, el Antiguo 39, ¿sí? Calculadora del celular, nos quedan 27. El Nuevo Testamento son 27 libros, luego vamos a ver cómo se van dividiendo. Y el Nuevo Testamento completo se comienza a escribir, no se comienza a escribir de inmediato, porque Jesús aproximadamente ¿en qué año muere, resucita y asciende? Aproximadamente 33, ¿sí? Nació en el 0. Se dice que ahí puede ser unos años más, unos años menos, pero aproximadamente en el 33 Jesús muere, resucita, asciende y comienza el ministerio de sus seguidores. ¿Okay? Sus seguidores, básicamente los 11 apóstoles que quedaron, más todos los discípulos y seguidores que habían. Y cuando Jesús asciende era un puñado, un par de cientos, no eran más que ellos. Pero que el Nuevo Testamento nos muestra cómo este puñado de seguidores toman el llamado, toman el desafío que Jesús les hace. Si van conmigo a Mateo, al fin de Mateo, al final, el primer libro del Nuevo Testamento que tienen ahí en su el primer libro, al final en el capítulo 28, Jesús les deja un tremendo llamado. Está en Mateo 28. Mateo, versículo 28. Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Y dice en el versículo 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está lindo ver que cuando Jesús resucita y asciende, en ese momento el puñado de seguidores de Jesús eran un par de cientos que estaban en un lugar pequeño dentro del imperio romano, gran imperio romano de la época. Estaban en Israel, en Jerusalén, en una ciudad específica en Jerusalén. Ahí estaban escondidos con mucho temor. Nos dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y en un par de cientos de años fueron capaces de alcanzar con el Evangelio todo el mundo conocido. Desde España, que hasta ahí llegaba en ese momento el mundo conocido, hasta lo que es Asia, hasta todo el Asia Menor, todo lo que era todo lo conocido de Asia de esa época. Fueron capaces de alcanzar en un par de años de manera impresionante. Fue muy lindo lo que pasó y en pocos años. Y los discípulos, si se fijan, todo esto parte con el ministerio de Jesús, y en el año 33 comienza este ministerio de los discípulos. Entonces, inicialmente ellos no escribieron nada, el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Por qué no estaba escrito? Porque se lo sabían de memoria. Entonces, si alguien tenía alguna duda, oye, ¿qué pasó cuando vino un joven rico y vino a hacerle una pregunta a Jesús? Y le decían, oye, ¿qué te acordás? Y tú, Mateo, estaban juntos. Mateo, no, pregúntale a Pedro. No, Lucas, por ahí anda Lucas, él tiene buena memoria. Veamos qué dice Lucas. Porque estaban los mismos participantes, los que habían estado ahí y que vieron lo que había pasado, lo mismo que había pasado. De hecho, por ejemplo, Lucas, que uno de los que escribe el Nuevo Testamento, él no vio directamente lo que había pasado, pero él se dedicó a escuchar a distintas personas que vivieron los hechos de Jesús, que estuvieron ahí, y empezaron a recolectar, poco a poco, información. Se dice que Lucas, por ejemplo, entrevistó a María, se cree que entrevistó a Elizabeth. Lucas era un doctor que incluso él fue capaz de escribir. En Lucas dice que cuando la madre de Jesús fue a visitar a Elizabeth, a su prima, dice que el bebé que estaba en el vientre de su prima, que era Juan el Bautista, dice que saltó en su vientre. Da un detalle, pero que nadie más podría haber sabido, sino solo la madre. Se cree que Lucas se dedicó a entrevistar. Entonces hay todo un proceso en que el conocimiento o el recuerdo de todas las palabras de Jesús por el momento se transmitía de forma verbal, hasta que se cree que entre 20 y 30 años después de que Jesús murió, los discípulos comenzaron a ponerlo por escrito, por allá por el año 60 después de Cristo, hasta cerca del año 100, en donde se escribe el último libro del Nuevo Testamento. ¿Quién sabe cuál es el último libro del Nuevo Testamento que se escribe? El último que hay en la Biblia, que es Apocalipsis. Entonces, ese es el último libro que se debe haber escrito cerca del año 100 después de Cristo. Entonces tenemos un periodo entre 40 y 50 años en que se escriben estos textos, los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros reconocemos como inspirados por Dios y que conocemos como el Nuevo Testamento. Y de esos, imagínense de los originales, ¿qué es lo que hoy día nos queda? Porque cuando lo escribieron los evangelistas, cuando escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribieron sus libros, lo escribieron en rollos de este tipo. Entonces, imagínense qué pasó con los originales. Se perdieron, sí, tanto tiempo, pero quedaron múltiples copias que sigan transcribiendo de generación y pasando y cuidando de generación en generación. Por eso quise dejar un texto. Este es un pedacito de Juan, que se cree que es el texto más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, que ni siquiera tampoco fue el texto original, pero la copia más antigua que tenemos data por ahí por el año 120 después de Cristo, del Evangelio de Juan, quizás unos 30 o 40 años después de que Juan lo escribió. Entonces ese debe ser la copia. Y lo que se hace es que a nosotros han llegado múltiples copias, y lo que se ha hecho es reconstruir el texto más probable, más cercano a las palabras originales de Jesús.
Y son tantas las copias que llegan de distintos lados que nos da mucha seguridad de que el Nuevo Testamento que nosotros tenemos es muy fiel respecto al texto original. Pero ha habido un gran trabajo para poder llegar a este texto. Entonces hoy día que nosotros tan fácilmente lo descargamos en el celular, Sí. costó mucho, hay mucha gente que ha tratado de destruir la Biblia durante estos últimos 2000 años. Hay muchos que han querido destruir la Biblia y los textos, estas mismas copias, han tenido que esconderse muchas veces, se han escondido en la arena, se han escondido en distintas partes para que no le destruyeran los enemigos de la Biblia. Hay un filósofo francés que se llama Voltaire que dijo, esto estamos hablando del siglo XVI, dijo, no, la Biblia va en decadencia, la Biblia se va a leer cada vez menos, así que la Biblia va a tender a desaparecer. Entonces, paradójicamente, cuando él muere, la casa de Voltaire fue una de las primeras, se hizo como una primera imprenta para empezar a imprimir la Biblia en forma masiva. Y es un milagro, pero la Biblia ha llegado a nuestras manos y creemos que es la palabra de Dios, que llega a nosotros como palabra de Dios, que la podemos recibir así y podemos confiar en lo que tenemos nosotros es la revelación de Dios. Entonces el Nuevo Testamento, ¿de quién nos habla? De Jesús, de su vida, su ministerio, de lo que los discípulos hacen también. Dale, justamente lo que decíamos. El Nuevo Testamento nos relata la vida, la biografía, nos cuenta. No es un relato histórico que busque ser detallado, sino que la Biblia en sí es un libro de fe, pero sí nos cuenta cómo fue la vida de Jesús, cómo fue su ministerio, y nos da un montón de detalles. No nos dice todo lo que Jesús hizo. Dice Juan que si se escribieran todas las obras y todas las palabras que Jesús hizo y dijo, dice que no cabrían los libros en el mundo. Porque hay muchas cosas que no quedaron, pero creemos que lo que quedó es lo esencial para nuestra fe. Como decíamos antes, y lo que quiero que se queden en mente ustedes es que el Antiguo Testamento es la preparación, se prepara el escenario para la venida de Jesús, que es lo que nos relata el Nuevo Testamento. Y la venida de Jesús, que es lo que nos relata lo que estamos viendo hoy, es la consumación del plan divino sobre la humanidad. Eso es lo que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Julio, por favor. Y básicamente en el Nuevo Testamento tenemos lo que llamamos los libros que son más históricos, biográficos, que son los evangelios. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el evangelio, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se cree también que era la continuación del evangelio de Lucas. Son 5 libros. Luego vienen lo que llamamos las cartas. Tuvimos ahí a hombres inspirados por Dios que comenzaron a dar muchos consejos, y en esa época, como costaba un poco viajar de un lugar a otro, entonces mucha de la comunicación era a través de cartas o epístolas. Entonces tuvimos grandes hombres como Pablo y otros más que vamos a ver luego, que también alentaron a iglesias, les desafiaron, también reprendieron, y ellos se comunicaron a través de cartas, que son las que hoy día nos quedan. Tenemos estas llamadas epístolas doctrinales, y algunas que son cartas, como decía, dirigidas, algunas son a iglesias y otras son dirigidas a personas. Y finalmente tenemos un libro que le llamamos libro profético o apocalíptico. Dale, el siguiente. Todos los libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Bueno, estas son las cartas dirigidas a la iglesia. Por ejemplo, la epístola a Corinto es una carta escrita a la iglesia que estaba en Corinto, o la epístola a los Gálatas, como la van a encontrar en su Biblia, es escrita a la iglesia que está en Galacia. La epístola a los Efesios, escrita a la iglesia en el sector de Éfeso, que vamos a estar estudiando en las semanas siguientes. Filipenses, Colosenses, 2 cartas enviadas a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses.
y algunas cartas personales, como las dos que escribe Pablo a Timoteo, a Tito, a la carta a Filemón, la carta a los Hebreos, que es la única que nos está seguro quién fue su autor, la carta de Santiago, y luego 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, una carta de Judas, otro Judas. No era el que tenía mal, este era el bueno. Y finalmente el Apocalipsis de Juan. Aquí colocamos estaba colocando como un resumen también por quiénes eran los autores. Los autores que tuvimos, bueno, Mateo, Marco, Lucas, Juan, que escribieron los evangelios, además de Juan, que también escribió varias cartas, y escribe Juan es el mismo que también escribe el Apocalipsis. Santiago, Judas. Pablo, que es el autor más prolífico, escribe muchas cartas a iglesias y a personas. El libro de los Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, y luego las 2 cartas que escribe Pedro. Ahora, para terminar, dentro de esto, bueno, aquí lo ven ahí, ¿cierto? No se sabe muy bien cuándo comienzan a escribirse las cartas, como les decía, probablemente en el 60 comienzan a escribirse ellas mismas, pero lo que nos relata es todo el periodo, todo el Nuevo Testamento nos relata desde el nacimiento de Jesús, en torno al año 0, se cree que pueden haber algunos años más, algunos años menos, hasta la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, y luego todos los hechos de los apóstoles relatados en los hechos mismos y en todas las cartas. Así que creemos que cubre un periodo hasta cerca del año 70 y las cartas se comienzan a escribir posteriormente. Así que esto es el Nuevo Testamento, y quería dejarlos animados que ahora que tienen también su Nuevo Testamento en las manos, que se animen a leerlo completo. Vamos a partir por Efesios, que son 6 capítulos. ¿Lo vieron cuánto tiene Efesios? Son un par de capítulos. Ustedes pueden, ¿eh? Así que próxima semana daré al menos Efesios 1. Por lo menos. Efesios 1, ese lo leen en una pasadita. En el metro cuando vayan apretados, igual alcanza. Total es chiquitito el Nuevo Testamento. Pero les animo y les desafío a que puedan leer el Nuevo Testamento completo. Es un desafío que va a ser de mucha bendición para ustedes. Y en especial también quiero dejarles invitados a que puedan leer los Evangelios. Así para terminar, los Evangelios, como les contaba, nos relata lo que es la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Los Evangelios son los que nos vienen a dar, son estos 4 libros que nos relatan esta buena nueva de que Jesús vino a la tierra y de que murió por nosotros. Y es muy bonito porque la palabra evangelio, si no sabes de dónde viene, es un juego de palabras en griego, en donde hay 2 palabras metidas. El evangelio en realidad es un euangelion. El eu viene de la misma palabra griega de eureka, ¿sí? de alegría. Y el angelion tiene la misma raíz de ángel que es de mensajero. Por lo tanto, lo que acá el evangelio significa que es la alegría o la tremenda alegría, el eureka que podemos gritar por el mensaje, por las buenas noticias que nosotros tenemos para compartir. Eso, entonces, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de estos evangelios que les invitamos a estar estudiando y leyendo, estamos pensando en esta buena noticia de que Jesús vino y de que Jesús quiere tener con nosotros una relación, y no solamente quiere transformar nuestra vida, sino que quiere usarnos, quiere usarte a ti, Inés quiere usarte, ¿vale? Quiere usar a cada uno de nosotros para poder extender el reino, para poder extender el evangelio. Así que para terminar, se acabó el tiempo, volvamos al mismo Mateo 28, no es necesario que lo busques, pero yo te lo logro. Pon atención en lo que dice acá, porque esto es para ti, y cuando Jesús lo dijo estaba pensando también en ti. Dice en Mateo 28, 18, dice: Jesús se acercó, y Jesús, ese mismo Jesús, hoy día te quiere decir algo también a ti, y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y una promesa para ti, tómala para ti. Y aquí, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor está contigo. Hemos dado un paso grande. Hoy día dimos un paso grande, como les contaba, nos fuimos de la casa. Porque creemos que el Señor tiene un plan, tiene un llamado y tiene un propósito para nosotros aquí en Santiago Centro. El que les hayamos conocido no es casualidad. Creemos que el Señor tiene un propósito para nosotros y creemos que el Señor tiene un propósito para ustedes. Así como nos vamos a dedicar a pasarlo bien, también nos vamos a dedicar a pasarlo bien, ir aquí al parque o buscar distintas formas para poder compartir, porque no podemos quedarnos callados, porque como les decía, Evangelio significa buena noticia. Entonces cuando uno tiene una buena noticia que compartir, ¿qué quiere hacer? Quiere salir a compartirla, como los niños que nos quieren compartir lo que hicieron en sus clases. Así que les invito a que tengamos esa disposición para ir